Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, en un vídeo que hemos grabado después del vídeo de las predicciones, ¿vale? Las predicciones que ya las tenéis, bueno, que ya las tenéis subidas, no, que ya está hecho el vídeo, pero que lo subiremos más tarde, ¿no? El primer vídeo que os quería subir hoy, obviamente, eran estos octavos de final de tanto la Champions como Europa como Conference League. No vamos a hablar de los octavos ni nada en general, hablaremos de los equipos españoles, de los 6 equipos españoles que siguen vivo en estas competiciones y esperemos que un equipo de Champions la gane, un equipo de Europa la gane y un equipo y el Rayo gane la propia Conference, ¿no? Ahora comentaremos eliminatoria por eliminatoria, no haremos ninguna previa ni nada, porque creo que los partidos son 10, 11 10, 11 y 12, creo, 10, 11 y 12 de marzo, entonces ahora mismo no hace falta hacer la previa porque queda mucho tiempo, quedan 2 semanas o por ahí. Es por eso que ahora lo único que haremos es comentar si han tenido suerte o si no han tenido suerte. Y después de comentarlo, pues hablaremos un poco de qué rivales tienen ese propio mes, ¿no? Tanto el Barça como el Madrid, como el Atlético, como el Betis, como el Z y como el equipo de Íñigo Pérez, el Rayo Vallecano. Vamos a comentar y primero vamos a por el Barça, donde, se enfrenta al Newcastle, lo vamos a poner en pantalla pequeña. Se enfrenta al propio Newcastle, el equipo inglés. Partido que, bueno, el Barça tiene suerte. Primero porque por el lado donde le ha tocado el cuadro lo tiene bastante bien para mínimo clasificarse hasta semifinales. Con esto no digo que los rivales que tenga el Barça sean fáciles, ya los iremos comentando si sigue pasando de eliminatorias, esperemos que sí. Pero bueno, el primer rival que te toque, que es el Newcastle, cuando te habría podido tocar el PSG, que no está bien, pero ostras, has tenido ya principalmente bastante fortuna, ¿no? Por decirlo de alguna forma suave. Luego en unos posibles cuartos te puedes enfrentar al Atlético o al propio Tottenham, los cuales hablaremos próximamente. Pero bueno, el equipo de Hansi Flick sale bien, aunque el técnico alemán ha dicho en rueda de prensa que para ellos no es ningún logro que no les haya tocado el PSG. Yo creo que como aficionado al fútbol, pensándolo bien, el Barça ha tenido suerte de que le tocara el conjunto inglés, ¿no? El Real Madrid, que bueno, se enfrenta al Manchester City una vez más, creo que ya son 7 veces en los últimos... no, 11 veces en los últimos 7 años o 8 años, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero bueno, en resumen, muy bien. Muy buen partido le toca al Madrid, o sea, un partido muy bonito va a ser de ver y un partido donde, bueno, el Madrid veremos si repite el mismo plan de partido que hizo en la fase de liguilla contra el propio City o si cambia. Ya sabéis que el Barça la ida la juega en casa de Newcastle y la vuelta en el Camp Nou. El Madrid juega la ida en el Santiago Bernabéu, pero la vuelta la juega en el Etihad Stadium, ¿no? Más adelante, ahora comentaremos el Atlético. El Madrid lo tiene complicado porque luego de enfrentarse al City debería medirse al Bayern y luego en semis al Liverpool, PSG o Chelsea. Ya, o bueno, a la Galatasaray, pero me extraña que salga a la Galatasaray. Aún así, digo que bueno, el Madrid en Champions es el Madrid, puede hacer mil cosas y bueno, veremos qué termina pasando. Ya lo diremos en la previa y ya prediciremos un poco cuando hagamos la previa. Luego el Atlético de Madrid contra el Tottenham. El Atlético también ha tenido suerte a priori porque le podría haber tocado el Tottenham o Liverpool y tocarle por el lado izquierdo y al final le ha tocado por el lado derecho donde está equipos más suaves que él y el Barça y el Arsenal son los únicos tres que pueden competir bien por un puesto ahí estar en semis. Y sobre todo lo que digo, Barça y el Atlético en teoría se enfrentarán en cuartos de final, ¿no? Veremos qué termina sucediendo porque el fútbol pues trae muchas cosas. Pero bueno, 2 equipos españoles en la Champions han tenido suerte y uno pues no. Y el que no ha tenido suerte es el Madrid. En Europa League, los 2 equipos han tenido suerte, pues a priori sí. El Betis le puede tocar el Panathinaikos o el Nottingham Forest y al final le ha tocado el Panathinaikos. La ida es en casa del Panathinaikos y la vuelta es en la Cartuja, así que muy bien para el conjunto de Pellegrini que bueno, si no pasa nada extraño podrá pasar a los cuartos y cuidado porque en los cuartos se enfrentaría a un rival también suave. No recuerdo quién ahora, pero se enfrentaría a un rival suave. En caso del Celta, la ahora juega contra el Celta tenía una eliminatoria complicada, o Lyon o Aston Villa, pero si me dejas elegir a mí como aficionado español, pues hombre, yo prefiero a Lyon antes que a Aston Villa, sinceramente, pero bueno. Y por eso creo que también ha tenido suerte. Al igual que el Rayo Vallecano, que le ha tocado el Samsunspor, que creo que es equipo turco,
Y no le ha tocado el Lech, que es un equipo polaco que siempre da complicaciones. Y bueno, para mí, realmente, de los 6 equipos españoles, 5 han tenido suerte y uno prácticamente lo ha tenido todo al revés. O sea, todo lo que podía pasarle mal le ha pasado mal al pobre del Real Madrid. Ahora comentaremos un poco el calendario de cada equipo, lo que le viene a partir de ahí. Y es que el Barça, antes del Newcastle, tiene 3 grandes encuentros, como son Villarreal, Atlético y Athletic Club, uno en Copa y 2 en Liga. Un partido como es el del día de mañana, el sábado, muy complicado contra el Villarreal, como digo, por mediación de Liga, donde se juega el liderato. Luego tendrá que remontar al Atlético ese 4-0 en la ida en Copa del Rey. Y luego debe visitar San Mamés para irse, creo que es el martes. No sé si es el martes o el miércoles, no lo tengo muy claro. Para irse y medirse al conjunto de Ultimate, bueno, Barn, Botman, ya lo comentaremos un poco haciendo una previa en esos octavos el día 10 de marzo. Y como digo, el Barça, bueno, luego del Newcastle, se enfrenta, a mitad de la eliminatoria de Newcastle-Barça, se enfrenta al Sevilla, en campo local, en campo del Camp Nou, y luego del Newcastle, pues bueno, se enfrenta al Rayo Vallecano, o sea que un mes que empieza muy fuerte, pero termina con ese partido del Sevilla y Rayo, que pues baja un poco la intensidad, ¿no? Pueden ser partidos más sencillos. Por lo contrario, arriba, pues bueno, deberá rotar un poco Hansi Flick. Veremos cómo dosifica minutos, sobre todo el partido en San Mamés o incluso el partido frente al equipo de Almeida. Veremos. Pero ya digo que el calendario del Barça no es del todo complejo al final, pero complejo arriba antes del partido sí. En el caso del Real Madrid, pues bueno, después del eliminar al Benfica, tiene varios partidos complejos, ¿vale? Donde los vamos a comentar ahora en este mes de marzo. El Real Madrid se enfrenta en casa al Getafe el lunes. Yo creo que si fuera en el Coliseum, pues podría tener alguna complicación que otra, pero en casa a priori no tendrá complicaciones. Además, el Getafe va sin Gené, que ya lo comentaremos en la previa el lunes. Luego tiene un partido complejo en casa del Celta de Vigo, un Celta que, oye, también vendrá ese partido con descanso, o sea, para dar descanso, ya que luego viene Europa también para el equipo gallego. Pero bueno, el Madrid debe ir a un estadio como es el de Balaidos, donde va a ser complicado sacar los 3 puntos, ¿ok? Luego, entre semana de la semana siguiente, juegan en casa contra el City, ese es el partido duro. Veremos qué termina pasando ahí. Pero bueno, antes tiene duros rivales. Para mí Getafe y Celta siempre son correosos. Luego el partido del City tiene un partido puro trámite contra el Elche, que en teoría no se les puede complicar en el Santiago Bernabéu. Puede dar descansos porque luego tiene el grandísimo partido contra el City. Pero es que luego del City y antes de terminar el mes tiene el partido del derbi. Un derbi que podría definir una liga, porque si ese derbi el Madrid pincha y el Barça va ganando todo, pues estarían ya a 6 puntos. Ya digo, muchas cosas se juega el Madrid en este mes. Un Madrid que no puede contar con Ceballos ni con Bellingham. Veremos si puede contar con Kylian Mbappé. Veremos cuando vuelve Asensio. Veremos si Hausen ya está recuperado próximamente. Eder Militao no sé hasta cuándo. O sea, tiene bastantes bajas el Real Madrid. Y ahora mismo lo que necesita el partido del lunes es dosificar, porque el fin de semana debe tener otro partido muy complicado. Y para mí en este mes, igual que el del Barça, he dicho que el Sevilla y Rayo para mí son partidos fáciles, pero que Atleti, Villarreal y Atlético son partidos complejos. Para mí este mes del Real Madrid, tanto el Celta como Atlético de Madrid, como el par partidos del City, van a ser complicados, realmente. Vamos a comentar el calendario del Atlético de Madrid, un calendario realmente complicadísimo. Posiblemente uno de los más complicados. Ahora veremos el del Betis, Celta y Rayo Vallecano. Y es que el Atlético de Madrid debe visitar ahora el Tartiere, que es, bueno, mañana a las 9 de la noche, el mismo día donde se juega el Barça-Villarreal. Pero claro, ese partido seguramente el Atlético intentará rotar después del cansancio entre semana contra el Brujas, y porque la semana siguiente, entre semana, juegan en el Spotify Camp Nou para mantener la renta y poder pasar a la final de la Copa del Rey. Pero claro, es que debe seguir modificando porque luego tiene un partidazo en casa contra la Real Sociedad de Matarazzo. Veremos cómo llega ahí y habrá pasado una jornada más. En la Real de Matarazzo también se está jugando la Copa del Rey y también saldrá con algún descanso que otro. Pero ya son 3 duros encuentros porque en casa del Oviedo no va a ser tan fácil. Ya lo he dicho en mis predicciones, que lo veréis después de este vídeo. Más adelante juega la eliminatoria contra el Tottenham, la ida. Ya sabéis que en casa, la vuelta se juega en campo del equipo londinense. Y luego se enfrenta en casa versus el Getafe. O sea, tiene 3 partidos seguidos en casa. Hasta ahí bien. El partido contra el Getafe, pues bueno, el pobre Getafe se va a enfrentar al Madrid, Atlético
y a todos los fuertes en este propio mes de marzo. Luego de ese partido ya tiene dos duros rivales, tanto el Tottenham como el Real Madrid. O sea, la semana del 17 de marzo, mitad de marzo, va a ser muy complicada y muy bonita para tanto Madrid como Atlético de Madrid. Ojalá bonita para ambos, pero bueno, va a ser imposible. Como bien digo, es que el propio Atlético de Madrid debe tener vista porque juega en casa del Tottenham, en casa del Real Madrid y luego se juega el partido Atlético-Barça de Liga. O sea, increíblemente lo que tiene en prácticamente nada, en menos de 20 días. O sea, tres rivales muy difíciles y para mí el Atlético tiene el calendario más complejo, ¿no? Ya digo, la Real a lo mejor es más sencillo, aunque para mí es muy complicado, pero para mí el único partido que es prácticamente una victoria es contra el Getafe, o por lo menos lo que yo diría, ¿no? Todos los demás les van a poner complejos. Vamos a hablar del Betis, el conjunto de Pellegrini, no teniendo copa, ya pues eliminado de la competición copera, pues tiene un mes con partidos complejos, y es que tiene el derbi este fin de semana, tiene el partido en el Coliseum, ya veis que el pobre Getafe se juega la vida contra todos los equipos que juegan octavos en alguna competición europea, tiene el complejo partido en Panathinaikos, donde debe conseguir una buena renta. Entre medias tiene un partido duro en casa contra el propio Celta, que también se la jugará en Europa. Luego el Panathinaikos en la vuelta. Y por último, para terminar el mes de marzo, el partido en casa del Athletic Club. Ya sabéis que entre la última semana de marzo se juega la finalísima. Es por eso que no hay equipos ahí entre medios. Pero lo que os vengo diciendo, o sea, creo realmente que va a ser muy complicado en este sentido el mes del Betis, porque yo el único partido flojo que veo, entre comillas, es posiblemente, y lo digo flojo porque sí, la vuelta contra el Panathinaikos porque juegas en casa, pero como tengas una mala renta en la ida, cuidadito, porque para mí el mes del Betis puede decidirte una temporada, y es que el mes de febrero han conseguido buenos resultados, solamente en Liga, que pues ha conseguido 3 victorias de 4, ¿no? Entonces es muy positivo. Debe seguir jugando así el equipo de Pellegrini, pero ya digo que es un mes complejo para ellos. Ahora nos vamos al Celta de Vigo, que también va a jugar un mes realmente complejo. Y es que ya en el día, bueno, en el domingo también a las 9 de la noche tenemos un partido bonito de ver, como es Girona-Celta. También comentado mis predicciones. Luego se enfrenta al Real Madrid en casa, como ya hemos dicho anteriormente. Luego la ida contra el Olympique de Lyon. El partido en casa del Betis. Luego en casa del Olympique de Lyon la vuelta. Y para terminar el mes, Celta Deportivo Alavés. Un mes que para mí el partido más flojo podría ser el Deportivo Alavés, pero ya digo, en estas alturas ya no hay partidos flojos, todos los partidos son importantes y complejos, y es un mes donde el Celta deberá trabajar muy duro para seguir manteniendo una renta como la ha tenido este mes, a lo mejor, que ha terminado el mes de forma milagrosamente espectacular, con 4 partidos sin perder ninguno y solamente un empate. O sea que debe seguir manteniendo esta buena dinámica al conjunto de Giraldez. Y para terminar el vídeo vamos a comentar el Rayo Vallecano, el equipo que se juega la Conference, un equipo que parece ser uno de los favoritos a ganar dicha competición, aunque siempre es complicado. El Rayo Vallecano se enfrenta en casa contra el Oviedo el día 4 de marzo, además de que mañana a las 2 se enfrenta contra el Atleti, partido duro también contra el Oviedo, porque los dos se jugarán lo mismo. En casa contra el Sevilla a las 6:30, luego la ida al Samsunspor en campo turco, luego en casa contra Levante, luego en casa la vuelta contra el Samsunspor y luego el partido contra el FC Barcelona el 22 de marzo. Como digo, partidos complejos, el Rayo obviamente este año no está bien en Liga y es por eso que digo partidos complejos en todos. El partido de Oviedo y Levante deben ser 6 puntos de 6, ya es que si consigue esas 2 victorias se puede permitir pinchar contra el Barça y contra el Sevilla para poder seguir estando en tierra bastante tranquila, ¿no? Creo que el Rayo vía Liga ya es imposible, bueno, es imposible, es prácticamente difícil que pueda meterse ahí en Europa, pero a vía de Conference, pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Pero bueno, lo que digo, victorias clave contra Oviedo y Levante deben ser fijas. Ya digo, el Atleti hoy, si consigue un empate, es bastante positivo. Así que bueno, chicos, yo ya tengo el vídeo hecho, o sea, hemos hablado del sorteo, hemos hablado de la suerte que ha tenido el Barça, Atlético, Betis, Celta y Rayo y la mala suerte que ha tenido el equipo de Álvaro Arbeloa, y sobre todo comentaros que el conjunto culé y el conjunto colchonero se podrían llegar a enfrentar en una hipotética fase de cuartos, es decir, si pasan los dos se enfrentarían en ese partido bastante espectacular. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta este tipo de contenido, luego al cabo de 1 hora o 2 horas más o menos
habrá y estará el vídeo de de mis predicciones de la jornada 26 que se juegan ya y empieza esta noche con ese Levante Alavés. Así que darle like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita, comentar qué os ha parecido dicho vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.